Okay, hello everybody. Thank you for coming and be welcome to another English class. We are on Friday, the last day for this week, and we are going to read the versicle for the last time. Remember, we are going to finish with the series Fruit of the Spirit that we'll learn about each of the fruit of the Spirit, like love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Well, remember, this is according to Galatians 5:22 to 23. And now we can say, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Okay, this is according to the Berean Standard Bible. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos en la última clase de esta semana, ¿verdad? Because today is Friday. Y vamos a despedirnos ya de esta serie, ¿verdad? De estos versículos que estuvimos leyendo del libro de Gálatas, ¿verdad? 5, 22 al 23, en donde aprendimos acerca de los fruit of the Spirit. Recordando que estos frutos del Espíritu provienen pues del Holy Spirit, es decir, del Espíritu Santo. Y hemos visto que son cualidades, son virtudes que nacen en todos aquellos creyentes, ¿verdad? Y que el Espíritu lo va dando a cada persona. Hemos hablado en términos de cada uno de ellos, tanto viendo el aspecto, digamos, de la pronunciación de la palabra como la definición de la misma. Y cerrábamos esta semana con self-control, que hemos dicho es dominio propio o autocontrol. Bien, vamos a ir el día de ahora a lo que sería en Bible Hub, ¿verdad? Encontramos algo interesante y es un pequeño comentario acerca del versículo 23, donde nos habla de meekness and temperance. Ayer hablábamos que self-control, temperance pueden ser, digamos, como sinónimos. Uno es literalmente la templanza, eso es temperance, y el otro pues es el autocontrol o dominio propio. Si vemos este comentario, ¿verdad? Acá nos dan la idea de que aquí nos dice, by temperance is meant, it's a general sense, self-control, a firm control over the patient. Bueno, tenemos claro acá que de acuerdo al comentario de Eliot, este comentarista bíblico nos dice que debemos de ver el significado de temperance o templanza de una manera más general como autocontrol, que definimos como self-control, un firme control sobre las pasiones, ¿verdad? Así lo define esta parte, como un firme control sobre las pasiones. Bueno, y con eso nos despedimos de esta serie, ¿verdad? De esta series que vendrían siendo los Fruit of the Spirit. Y a partir de la otra semana vamos a trabajar con otros valores, ¿verdad? Vamos a ir comentando otros valores, pero vamos a entrar a otra serie. Es decir, no nos vamos a concentrar solo en un versículo o en un versículo y sacar un valor de ahí, sino que vamos a tomar todo un pasaje, ¿verdad? La otra semana vamos a iniciar con todo un pasaje de lo que se conocen como las bienaventuranzas. Vamos a estar analizando semana con semana cada una de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y vamos a ver el vocablo en inglés, el vocablo en español, y vamos a ir extrayendo algún principio o algún valor que podamos aplicar a nuestras vidas diarias. Ok, well, that's gonna be all. Vamos a pasar entonces a el material con el cual estamos viendo las preposiciones, ¿verdad? Ya hicimos algunos ejercicios de lo que vendrían siendo las preposiciones. Vamos a ver. Bien, pasamos por esto, hicieron ya estos ejercicios y ayer hicimos este otro ejercicio. Bien, ahora nos vamos a ir a un apartado en donde recordarán que en los tres charts, en los tres cuadros que están, el de blue, el de green y el de red, los tres cuadros de color que aparecen anteriormente en el material, cada uno de ellos
repetía tres preposiciones o aparecían en cada uno de ellos estas tres preposiciones. Y estamos refiriéndonos precisamente a in, a at y a on. Estas tres preposiciones vendrían siendo las principales del inglés. Y no solo las principales, sino que son las que tienen variedad de usos. Y lamentablemente para nosotros en español, ¿verdad? Como hispanohablantes, resultará que en nuestro español son palabras diferentes. Es decir, in puede tener alrededor de tres significados diferentes en español, lo mismo at, lo mismo on. O sea, en el inglés es más sencillo y por eso digo, bueno, ellos son más afortunados. ¿Por qué son más afortunados? Porque desde pequeños acostumbran a aprenderse estas preposiciones con sus respectivos usos y no tienen mayores confusiones. Pero a nosotros nos causa cierta confusión el saber que una cosa, ¿verdad? Una de estas tres significa un montón de cosas o tiene un montón de traducciones al español. Repito lo que hemos dicho en otras ocasiones. El inglés es un idioma, digamos, pobre en cuanto a vocabulario o en cuanto a palabras, mientras que el español es un idioma complejo, o sea, lleno de muchas palabras. Eso hace que el inglés sea más práctico que el español y hace que la dificultad sea mayor en aprender español que inglés. Sí, me escucharon bien. La dificultad para un ser humano es más difícil aprender a hablar español que aprender a hablar inglés. Si usted toda la vida ha pensado que lo más difícil es aprender a hablar el inglés, pues está equivocado. El español figura entre los primeros dos idiomas más difíciles de aprender del planeta. Y la razón es por su riqueza en vocabulario. Hay demasiadas palabras, demasiada información, demasiados términos, demasiadas conjugaciones. En cambio, el inglés es un idioma práctico. Por eso es que se ha colado ahorita como el number one, como el número uno y lo que todos quieren aprender, porque es un idioma práctico, es un poco complicado. Bien, ahora, yéndonos ya al tema. Estas pueden ser preposition of places or maybe for time. Ya sabemos que las podemos usar para lugares, para tiempo y otros usos. Ahora, vamos a irlas viendo en detalle. Vamos a comenzar con in. Miren en español, in puede significar en, dentro, dentro de, e incluso cuando nosotros en español usamos adentro, como sinónimo de dentro. E incluso cuando en algunas zonas, algunas personas en vez de decir voy a entrar o voy adentro, dicen voy a adentrar. De entrar, sí, también esa se viría acá con in. Bueno, entonces hay muchas más, pero esos son como los tres elementales. En, dentro, dentro de o adentro. Bueno, el uso en términos de place, es decir, para preposición de lugar, es para indicar, miren, espacios cerrados y espacios abiertos. O sea que esta tiene uso en general de situaciones en las cuales nos podemos encontrar en un espacio cerrado, como confinados, y en un espacio abierto. Es decir, dice, indicamos que algo está dentro de una cosa, en un lugar cerrado o en el interior, dice, de algo físicamente. No obstante o sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos que se usa para indicar que se está en un lugar geográfico. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una casa, ¿verdad? Podemos decir que estamos in the house. Bueno, es lógico pensar, es un lugar cerrado. Pero, por ejemplo, si estoy en el patio de la casa, podemos decir in the yard. Y es el patio y es un lugar posiblemente abierto. Si estamos en el parque, puedo decir I'm in the park. Estoy en el parque, pero el parque es un lugar abierto. Entonces, en ese sentido, esto se refiere a espacios cerrados y espacios abiertos. Debemos de entender, bueno, los cerrados está claro, ¿verdad? Todos los lugares en donde nos encerramos y podemos estar dentro de esos lugares protegiéndonos o viviendo ahí. Pero hay lugares abiertos que tienen perímetros, que tienen un área.
¿verdad? Sobre la cual podemos nosotros transitar. Entonces, ahí se usa in también. Si estoy en una cancha, por ejemplo, una cancha de fútbol o de básquetbol, y está espacio abierto, eso es estar in. Si estoy en la playa, también es decir con in, ¿verdad? Porque es un espacio abierto. Bien, ahora, en los ejemplos tenemos I live in New Jersey. I live in New Jersey. Vivo en, miren, aquí la traducción, vivo en Nueva Jersey. Como cuando decimos nosotros aquí, I live in San Salvador. Pero San Salvador, ¿qué es? Es un espacio abierto. Es un espacio abierto que tiene un perímetro, ¿verdad? Tiene un área, una extensión. Entonces ahí usamos in. Luego dice, the cat is in the box. A los gatos que les gusta jugar con las cajas. Entonces se meten en las cajas. Entonces el gato está en la caja. Es un lugar o un espacio cerrado o confinado. I found your address in the phone book. I found your address in the phone book. Bueno, encontré, dice, tu dirección. ¿En dónde? En una agenda telefónica. Interesante. También se utiliza para cuando la información está escrita en algún medio impreso. Puede ser un book, puede ser un notebook, puede ser un phone, puede ser, como esta dice, un phone book, una agenda o libreta de números. Siempre que la información esté escrita, se usa in. Si compramos un newspaper, si compramos una magazine, una revista, eso está in. La información está in. Luego dice, my parents arrive in France on Monday. Y de hecho esta tiene dos, tiene in y tiene on. Vean, pero aquí se está resaltando el uso de in. Y es para un país, nuevamente un espacio abierto. Sí, las naciones tienen fronteras, ¿verdad? Pero esas fronteras son como sus límites, son como sus perímetros. Entonces, ahí vamos a usar in. Mis padres llegan, en este caso lo vamos a traducir, llegan a Francia el lunes. Miren, esa es una traducción diferente. Ya no decimos que mis padres están en, porque ese no dice que están en el lugar. Siempre puede decir, pero con arrive no. Arrive es el verbo llegar, pero no vamos a decir llegar en Francia. No, aquí lo traducimos diferente. Aquí el in para nosotros en español significa a, llegar a un lugar. Mis padres llegarán a Francia, decimos, no llegarán en Francia. Entonces, vean cómo el in, al irse al español, agarra un montón de formas en un montón de palabras diferentes. En cambio, en el inglés, pues es la misma expresión. Y se acostumbran a saber que si estamos en una country, en una city, en un town, en un park o whatever place, es con in. Bueno, vamos a ir ahora a el siguiente. Eso es in. Ahora vamos a ver, se nos dice que el in, lo anterior es de places y ahorita vamos al in para el time. Es decir, cómo vamos a expresar in cuando querramos referirnos a el tiempo. Aquí nos dice, lo utilizamos con meses, años, épocas, part of the day and period of time. Bien, el in es el que más se usa para el tiempo y esto sí quiero ya adelantar algo. El at, en términos del tiempo, por lo general lo vamos a usar para dar la hora. Y el on, en términos del tiempo, lo vamos a usar para dar los días en lo que ocurre algo, como los days of the week. El resto de expresiones que tienen que ver con tiempo siempre se van con in. Por ejemplo, tenemos we went to Mexico in May. Vean esta traducción. We went, ese es el pasado de go. We went, fuimos. We went to Mexico. Fuimos a México, dice, en mayo. In, aquí significa en mayo, para los meses. I always run in the mornings. Bien, esta es un es un hábito, ¿verdad? Es una daily routine. Entonces nos están hablando de que yo siempre, yo siempre run. I always run in the mornings. Yo siempre corro, dice, en las mañanas.
Cuando vamos a referirnos a partes del día, part of the day, recuerden que está la morning, el afternoon, el evening y la night. Son 4 partes que tiene el día en inglés. Pero para las 3 primeras vamos a usar in. Para night no se puede utilizar in. Si yo digo in the night, eso es incorrecto. Night tiene un uso específico con at. Bien, mientras que si yo puedo usar expresiones como in the morning, in the afternoon, in the evening. Eso es correcto usarlo de esa manera. Luego tenemos otro ejemplo más. Dice, I will see him in a week. Este es un future. Esta es una oración en futuro con will. I will see him in a week. Lo veré, dice, en una semana. Lo veré en una semana. Entonces, en, para semana. La semana, la week, es un periodo de tiempo. Es decir, son 7 days, por lo cual es un period of time. Y la última dice, she was born in 1977. Bien, tengamos aquí una situación importante. En primer lugar, esta es una oración en pasado. Was es pasado. Y no se me aflija ahorita, teacher, ya me he confundido con eso de que es pasado, presente, que futuro. No se preocupe, ahorita con ustedes nos falta un tema más y comenzaremos a trabajar con lo que son los verbal tenses, ¿verdad? Es decir, después de ese tema nos viene un tema más que son los comparative and superlative adjective, y después de esa temática comenzaremos a estudiar lo que son verbal tenses. Hemos estudiado la fecha simple present, pero se nos vienen los demás, que es el present progressive, el past simple, el past progressive, luego se nos viene el future simple, el future progressive, y después de haber visto todo eso, vamos a trabajar con lo que se conocen como los perfect tenses. Entonces, tranquilitos porque nos falta, ¿verdad? Así que quedémonos, no le pongamos tanta atención a la conjugación. El propósito de este material es que nos concentremos en las preposiciones. Entonces, cuando yo quiero decir que algo sucedió en un año, decimos in y el año. Porfa, en inglés los años no se pronuncian como nosotros acostumbramos a decirlos en español. En inglés se hace una especie de separación entre lo que sería las fechas. Quizás esto para el español suene incorrecto, pero para el inglés es lo más normal. Por ejemplo, si yo pongo una fecha como la siguiente, 1985, pues se lee de esa manera. Primero leemos el 19, que en inglés se dice 19, y luego leemos el 85, que en inglés se dice 85. Entonces se lee como 1985, 1985. Claro, en español decir 1985 pues carece de sentido. En nuestro español tenemos que hacer eso como que fuera, qué sé yo, una especie de cántico ritual o esa situación de ir diciendo 1985. Claro, que eso se puede en inglés, pero no se hace con los años. Se hace nada más cuando estas son cantidades que se presentan en este formato o que a veces se cambia la coma por el punto decimal, ¿verdad? Para representar los miles. Entonces, cuando alguien en inglés ve esto y esto representa una cantidad, no un año, sino una cantidad, entonces ya lo leen como nosotros normalmente leeríamos. Y nos dirían algo como 1985, que es como decir 1985. Pero en la práctica, para los años, por eso en los años ustedes nunca van a ver que les ponen comas ni puntos. Pero siempre están de esa manera, porque en inglés se separan los dos datos. Entonces, los dos datos y se dicen. Cuando llegó el año 2000, ¿verdad? Cuando llegó el año 2000 vino una situación. Y es que resultaba mucho más práctico decir 2000 porque es una cantidad corta por el cambio de siglo. Entonces, a partir del año 2000 es muy común que se dijese nada más 2000, 2000. Es la unidad de los miles en inglés, o sea, se decía el 2, el número 2,
y thousand. 2000, para decir 2000. A partir de esa fecha, se hizo muy común decir los números, ¿verdad? Como 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Se hizo común decirlos de esa manera, pero es porque esta cantidad está en cero. O sea, las primeras dos está el 20 propiamente, entonces resultaba más fácil decirlo así. Ahora, del 2010 para acá, ¿verdad? O sea, esto llegó, digamos, hasta el 2009, pero del 2010 para acá ocurre que existe nuevamente la forma de decirlo separado. Por eso las personas dicen 2010 en vez de decir 2010, 2010. Y en el año en el que estamos ahorita es muy común que nos digan 2023, 2023, en vez de decir 2023. Las dos formas son correctas. Las dos formas son correctas y eso va a seguir así. ¿Va a seguir así hasta cuándo? Bueno, hasta que lleguemos a el año 2100 y algo. Vea, ya allí va a cambiar, pero pues ya nosotros no vamos a llegar a ese año. Vea, entonces, no se preocupen ahorita con las fechas. La suerte que tenemos es que puedo seguir diciendo 2000 y decir and y la otra cantidad, o digo 20 de los 20 y el otro número. De hecho, muchas personas hoy han agarrado de moda, ¿verdad? En español decir eso de 2023 o 2022, 2020. Vea, pero eso viene copiado del inglés, ¿verdad? Quiero aclarar esa situación. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahí terminaríamos con lo que es in. Ahora, vamos a at. ¿Qué pasa con at? Miren, at puede significar en, a, al, cerca de, tocando. ¿Cómo? Sí, at significa en español en, a, al, cerca de y tocando. Todas esas cosas significa at. Pero, claro, ¿quién me dice cuál es el significado de at? El context, el contexto. El contexto me dice eso. Había un predicador, ¿verdad? Muy famoso, un predicador inglés de nombre Charles Spurgeon. A él se le atribuye una frase, ¿verdad? Que mucho usan los predicadores, que dice que un texto sin contexto es un pretexto. Y eso se convirtió hasta una ley, digamos, o un principio de la hermenéutica, ¿verdad? De la Biblia. ¿Qué significa eso de que un texto sin contexto es un pretexto? Significa que si usted saca un versículo de la Biblia, ¿verdad? O algo que está en la Biblia, si no examina lo que está antes de eso y después de eso, usted puede decir que eso significa cualquier cosa. Puede tomarlo como un pretexto para decir cualquier cosa que posiblemente al ver el contexto completo no tiene nada que ver. Lo mismo ocurre con estas expresiones en el inglés. Si yo digo at por sí solo no me dice nada. Sí sé que es una preposición, pero su significado o what is the meaning, ¿qué significará en inglés? No me estoy refiriendo en español. O sea, en inglés, what is the meaning for at va a depender de un context. Depende de un contexto. Si no hay contexto, pues puede significar cualquier cosa. Entonces, para cuando lo usamos en places, pues dice que se usa adelante o delante de edificios, casas, aeropuertos, universidades, para acontecimientos como reuniones, fiestas, conciertos o deportes. También se suele utilizar antes de la preposición top y bottom. Top es otra, creo que esta no estaba en el listado anterior, pero top es para decir lo que está en la parte de arriba. Cuando ustedes van y compran, qué sé yo, un sorbete, un sándwich o compran posiblemente de esos batidos, ¿verdad? De esos shakes que venden, les dice la señora, ¿qué va a querer de topping? Eso de topping viene derivado de top. Top es la parte alta de algo, es como la tapadera incluso, por eso están los toppers que le dicen que son
esos recipientes que tienen una tapa que los sella para que no se salga nada. Es la parte superior o lo más alto, digamos, de un objeto. Y bottom es la parte inferior. Bottom es la parte inferior, es decir, lo que aquí normalmente le llamamos el fondo de algo. Ese es el bottom. Se suele utilizar, por ejemplo, la expresión bottom of a bottle, que sería como decir la parte inferior de una botella, que aquí nosotros pues hay una mala expresión, ¿verdad? Que lleva una palabra con 4 letras que comienza con C, no se la voy a decir, y que les decimos que son eso de las botellas. De ahí viene de bottom. Incluso esa palabra bottom se ha cambiado en el slang actual y se ha derivado hacia lo que es el booty. De bottom se pasó a booty para referirse a la parte trasera o a las sentaderas, por ejemplo. Pero bien, ese es cuento de otra cosa. Siguiendo con otras, tenemos en este caso, the end of, al final de, también se usa acá. También a veces se usa con arrive para llegar a alguna parte. Siempre y cuando sean lugares que no son ciudades o países. Por eso decíamos, en la anterior estaba el ejemplo de arrive in France, arrive in El Salvador, arrive in San Salvador. En todas esas, el verbo arrive, que significa llegar, y tengo que hacer otro comentario, a muchos, yo no sé de dónde vienen estas cosas, ¿verdad? Pero sí, de repente la gente ahí en las redes sociales comienza a utilizarlas. He escuchado por ahí, creo que a un youtuber, si no estoy mal, utilizar el verbo arribar, de arribar, que viene de arrive. Bueno, está bien, arribar, pero realmente en español, un arribo para nosotros en español es como subirse a algo, arribar algo. Pero comienzan a decir arribar como quien dice llegar, pero no, eso es muy diferente. En inglés es arrive y sí significa llegar a un lugar, pero no es su traducción literal arribar a español, es muy diferente. Bien, veamos los ejemplos. Dice, he is at home. Él está en la casa. ¿Qué diferencia habría entre decir he is in home y he is on home? Bueno, on no se puede utilizar en ese caso. Bien. In sí se puede usar, pero eso implicaría que esa persona está adentro, dentro de la casa. Bien. In. Pero cuando se usa at, no es que esté adentro. Significa que está a la puerta. Está parado enfrente de la entrada de la casa. Eso es el uso de at. Cuando veamos at y el nombre de un building, que puede ser una home, puede ser un hotel, puede ser un bank, puede ser un shopping center, puede ser un mall, cualquier nombre de un edificio, de una edificación, de un lugar grande, allí se utiliza at. Y en este sentido yo les diría at es como cuando acá decimos estoy a la puerta, estoy a la puerta. At door, se suele decir at door, estoy a la puerta, estoy en la entrada. ¿Dónde llamamos, verdad? ¿Y dónde estás? Mira, aquí estoy enfrente de tal parte, decimos acá. Significa que estoy en la puerta, no adentro. Estoy parado en la puerta del lugar a donde nos vamos a ver. Ahí se usa at. Y luego tenemos I always visit my sister at work. Bueno, cuando tenemos lugares que forman parte de nuestra daily routine, ¿qué lugares pueden formar parte de mi daily routine? Bueno, en primer lugar, la school o la university. Si voy a la universidad, si voy a la escuela, eso es parte de mi daily routine. ¿Qué más puede ser parte de mi daily routine? Bueno, el trabajo. Entonces, cuando quiero decir que estoy en uno de esos lugares que frecuento every single day, que voy prácticamente todos los días, entonces usamos at work. Puedo decir, I always visit my sister in work, pero eso sería como decir en el trabajo, pero dentro del trabajo. Entonces, en este caso, en el trabajo vendría a ser, en el trabajo.
Y quiero aclarar algo. Notarán que en algunas de estas a veces se usa el THE, el da o el di, dependiendo si viene con una consonante la palabra que le sucede o si viene con una vocal. Recuerden que tiene dos sonidos. En el inglés se ha discutido durante mucho tiempo que hay como un uso excesivo, hay un uso excesivo de este artículo. Entonces, dentro de estas preposiciones es muy común volarse, por así decir, el THE. Por ejemplo, miren, acá no dice at the home, aunque se puede decir. Acá no dice at the work, aunque podríamos decirlo. Aquí dice we eat at the table, aunque podríamos quitar el the y decir we eat at table. Luego esta dice she will see him at the Twitter. Podríamos quitar the y decir at Twitter. Her name is at the bottom of the page. Su nombre está al final, en la parte inferior de la página. Entonces, en este caso, bueno, bottom, aquí está como parte inferior, pero también se puede usar de lo más profundo. Puede significar como aquella canción de, creo que es José Feliciano, ¿verdad? Que tiene una canción de Navidad en donde canta una parte en español y una parte en inglés. Y dice que te deseo, I wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Esa expresión, from the bottom of my heart, normalmente la traducimos de lo más profundo de mi corazón. En inglés es bottom of my heart. Entonces, es otra forma, digamos, de ver esta expresión. En la última es una pregunta en pasado. Dice, when did you arrive at the airport? ¿Cuándo llegaste al aeropuerto? When did you arrive at the airport? Bien, podríamos decir solo at airport, at bottom, at Twitter, at table, at work, at home. Y estaría bien. O sea, en el inglés se ha llegado a esa situación de, por costumbrismo, digamos, quitar el THE. De hecho, no sé cuántos de ustedes conocerán una serie de Cartoon Network que se llama los Teen Titans Go! O los Jóvenes Titanes en Acción, lo traducen. Que de hecho no sé de dónde sacan la palabra acción en español, ¿vea? Pero bueno, la situación es que esa es una serie, yo siempre lo he dicho, no es para el público infantil. Es de esas caricaturas que no están hechas para niños, están hechas para personas más adultas, ¿verdad? Tienen una serie de mensajes por debajo que es difícil que un niño pequeño los capte. Pero entre una de sus episodios, bueno, no, mejor dicho, una de sus personajes resulta ser una alienígena. Me estoy refiriendo a un personaje que se llama Starfire, de esos de los de DC Comics. Lo interesante de Starfire es que la ponen como una alienígena, como alguien que como que le cuesta llevarse con los que son de este planeta, ¿verdad? Y la mayor dificultad que tiene es el idioma, curiosamente. Entonces, en español, las bromas o el sarcasmo que le quieren dar al personaje casi no se captan. Cuando uno ve la serie en inglés, pues lo capta mucho más rápido. ¿Ve? Y una de las cosas que los guionistas le ponen a Starfire es un uso excesivo del THE. Ella usa cuando en la serie, ¿verdad? Lo usa mucho. Por ejemplo, cuando lo ponen en español, lo dicen como, por ejemplo, bueno, estamos hablando de la felicidad. ¿Ve? Entonces ella comienza a decir la felicidad, la felicitación, la no sé qué, el no sé qué, ¿ve? El amor, y usa excesivamente el THE en inglés. Y esa es una crítica precisamente a esta situación que estamos hablando ahorita. No es necesario usarlo en todas esas expresiones, sobre todo si es in, at y on. En otras palabras, por ejemplo, en vez de decir in the morning, basta con decir in morning. En vez de decir at the night, para la noche, at the night, basta con decir at night, sin el THE. Y así ahorramos una palabra menos, ¿verdad? Luego, para tiempo, dice que se usa delante de la hora y de fiestas.
Tenemos un par de ejemplos. Dice, he runs every morning at 6 a.m. I will see them at Christmas. Bueno, en la primera es para la hora. Ese es el uso que siempre va a tener at. Y en la segunda es para los holidays. ¿Se recuerdan que estuvimos en el Christmas Camp, ¿verdad? Para cerrando el año pasado, y hablamos de holidays? Bueno, cuando nos referimos a estas fiestas como lo que era el Thanksgiving, podemos decir at Thanksgiving, como lo era like Christmas at Christmas, o como lo era at New Year, el nuevo año, o cualquier otro día, at Independence, en la independencia, o cualquier otra fiesta, puedo usar at con eso para decir, bueno, le veré, ¿verdad? O lo veré a él en la Navidad, diríamos eso, en la Navidad, eso implicaría el at, en la Navidad, o en Navidad, podría ser otra forma de traducirlo. Bueno, y por último nos quedaba on, ¿verdad? En el caso de on, pues tiene su significado sobre, encima de algo, tocando algo. Se usa delante de nombres de lugares. Esto tiene que ver con superficies, ¿verdad? Como mesas, el suelo, incluso la pared, ¿verdad? Luego tenemos que se usa también para el transporte público. En los ejemplos tenemos the pen is on the table, algo que está sobre la mesa. Usualmente no decimos nosotros está sobre la mesa, decimos está en la mesa, pero en inglés es literal sobre la mesa. They have a photograph of Paris on the wall. Eso es cuando algo se cuelga en la pared. I'm on the bus, transporte público. Her apartment is on the second floor. Para decir los pisos, ¿verdad? Al edificio o en una casa usamos on. Ok, bueno, creo que nos vamos a quedar hasta aquí por el time, ¿verdad? We are going to say goodbye. Hey, please have a great weekend and take care. We are going to say goodbye for now, but remember, I wait you for the other class on Monday. Nos vemos el día lunes. Goodbye, everybody. Take care. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you. Goodbye. Sorry.